Este tema trata de pensamiento algebraico y para iniciar debemos conocer muy bien el concepto del número. El primer tema que vamos a ver es el origen del número y sus operaciones básicas que vienen siendo la suma y la resta. Para que nosotros entendamos esto, con esta es la clave de todas las matemáticas y cómo surge. Y todo empieza de estos números que los primeros seres que existieron se encargaban de una cosa. O el primer sentido matemático que tuvieron los primeros seres humanos fue de contar. Y el contar se utilizaba como un sentimiento de cuántos, ¿no? Entonces lo representaron de diferentes símbolos y siempre significaba una cantidad, ¿no? Podemos decir que el 1 representaba una cantidad del 1, el 2. Fueron los primeros números creados. Y esos números que nosotros utilizamos para contar son conocidos como los números naturales. Esos números naturales, pues como bien se dijo, se utilizaban para contar. Y ahora, ¿cómo surgen los enteros? Si sabemos que son cantidades, pues funcionaban perfectamente los naturales. Cuando lo que nosotros conocemos como suma, que son los agregares, agregamos conteos con otros conteos, alguien que había contado 3, otro que había contado 4, por ejemplo, animales, podían agregarse sus conteos y saber que había en realidad 7 animales. Pero cuando nosotros queríamos más que nada sustraer, se nos complicaba. Porque si nosotros sustraeríamos un número grande a uno pequeño, pues no nos iba a dar natural. Entonces, los chinos siempre creían una cosa. Creían en que todo le corresponde a un opuesto. Esa es la palabra clave que vamos a ir manejando en todo este curso. La palabra opuesto. Bueno, entonces, una vez que teníamos nosotros naturales, se marcaron en la recta numérica y empezamos a sacar cada uno de sus opuestos. El opuesto de 1 es menos 1, el opuesto de 2 es menos 2, el opuesto de 3 es menos 3, el opuesto de 4 es menos 4 y el opuesto de 5 es menos 5. Ya teníamos los números enteros, ahora sí podemos trabajar las operaciones básicas que vienen siendo la suma y la resta. Pero empecemos con la suma. La suma es un avance que van teniendo los números en la recta numérica, partiendo del cero. Ustedes imagínense a un niño que quiera avanzar, ¿no? Y tenemos, en dado caso que empecemos con una suma de 2 números, cada uno va a representar un avance, el número A y el número B. Pero no tengo que empezar con el avance que va a ser el número A y después con el avance del número B. Pero tengo que tener en cuenta si es positivo o es negativo. Porque los positivos avanzan a la derecha y los negativos a la izquierda. Entonces empecemos con una suma básica que viene siendo 3 más menos 2. Recordemos que cuando no tiene signo es como si tuviera un más. Entonces más menos 2. 3 más menos 2. Entonces aquí empezamos. El primero, si nos damos cuenta, es positivo. Significa que va a avanzar 3 hacia la derecha. Y después tenemos le agregamos otro avance, que es un negativo, que nos dice ahora que 2, pero a la izquierda. Y nos queda en el 1. Ahora, hagamos otro ejemplo. Ya es otra suma, significa que es un nuevo avance. Empezamos siempre desde el 0, tenemos menos 3 más menos 2. Tenemos 2 avances hacia la izquierda. Primero avanzo 3 a la izquierda y después otros 2, quedándome en menos 5. En el siguiente tenemos un 4 y un 5. Ambos son positivos. Primero voy a avanzar 4 a la derecha. Recuerda que los positivos avanzan a la derecha. Y después 5 otra vez a la derecha, quedándome como resultado un 9. Por último, vamos a hacer el último ejemplo de avances, que lo que me está representando la suma, que es un menos 6 más 4. Son 2 avances. Primero voy a retroceder 6. Estoy en menos 6. Y después me pide avanzar 4. 1, 2, 3, 4. Quedándome en menos 2. Entonces, si nosotros observamos y entendemos lo que es un avance, si nosotros tenemos 2 negativos, significa que vamos a avanzar siempre al mismo lado. Por lo tanto, se suman sus avances. Si tenemos 2 positivos, también se van a sumar los avances porque estamos yendo al mismo lado. Y así se crea la famosa ley de signos.
de la suma, que cuando sumas dos números iguales con el mismo signo, pues se suman y conservan su signo. Si nos damos cuenta, estos se sumaron y conservaron el mismo signo. Y cuando teníamos dos signos diferentes, pues uno va a ser lo contrario del otro. Y obviamente pues terminan restándose y tenemos dónde se queda, pues con el signo del mayor, porque avanzó más hacia ese lado negativo o ya sea positivo. Entonces, ese es el significado en realidad de sumar. Y ahora vamos a pasar a lo que viene siendo una resta. ¿Cómo surge la resta? Nosotros ya sabíamos cómo surgieron los enteros, que viene siendo parte de una palabra muy clave que habíamos hablado, que viene siendo el número opuesto. Y así vamos a definir ahorita lo que viene siendo la resta, para que entendamos. Muy bien. Bueno, empecemos con, si yo tengo, por ejemplo, un número, le estoy restando otro número. Bueno, la resta, como bien yo dije que este símbolo de acá, que se crea una recta numérica, significa opuesto, puedo utilizar ese concepto. Bueno, la resta en realidad también es una suma, solamente que voy a sumarle el opuesto del número que tengo al lado. Eso me está diciendo. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo menos 3 menos, aquí voy a ponerle más 2. Yo sé bien que la resta es una suma. Y yo tengo el menos 3 y me está pidiendo sumar el opuesto de este de acá. No sabemos que el opuesto de 2 positivo es 2 negativos. Esto lo sabemos resolver. Sabemos que retrocede 3 y retrocede 2. En total voy a retroceder 5. Ahora, vamos a ver otro ejemplo donde apliquemos esto más fácil. Si nosotros tenemos 4 positivo y le quitamos un negativo, bueno, voy a mi definición de resta. Ahora tengo que a un 4 le voy a sumar el opuesto de ese de acá. ¿Quién es el opuesto de menos 3? 3 positivo. Y 4 más 3 me da 7. Porque ambos son positivos, avanza a la derecha siempre. Entonces ya definimos si esta palabra es clave. ¿Y cómo le damos valor a los números? Bueno, ya sabemos sumar y restar y debemos encontrar el sentido de los números. Bueno, hay algo que me va a servir mucho y es el valor absoluto de un número más que nada, ¿no? Por ejemplo, de algún número. El valor absoluto de un número, que muchas veces lo vamos a ver, significa la distancia que hay de ese número al 0, ¿no? Por ejemplo, el valor absoluto de 5, pues estamos en 5, al 0 tenemos 5 espacios. Si nosotros sacamos el valor absoluto de menos 5, también hay 5 espacios. Eso significa cantidad. Cantidad viene siendo como que lo que hay de ese número al 0 y lo representamos con el valor absoluto. El valor absoluto significa distancia de ese número al 0. Una propiedad muy importante que vamos a trabajar todo este tiempo es la siguiente, y es la que nos va a dar pauta a demostrar todo. Y viene siendo que la suma de un número con su opuesto siempre me va a dar 0. O sea que si yo a 3 le sumo un menos 3, me va a dar 0. Si yo a un menos 5 le sumo su opuesto, ¿quién es su opuesto de menos 5? Pues 5 positivo, me va a dar 0. Es importante tener esa, se llama opuesto aditivo. Siempre todo número le podemos sumar su opuesto y nos va a dar 0. Esta es una reglita que, si ustedes pueden apuntar, vamos siempre a necesitar para demostrar todo lo demás de matemáticas. Ahora bien, existe otro tipo de opuesto multiplicativo, pero ahora que veamos lo de la multiplicación vamos a quedar más claros. Para terminar, ustedes deben practicar con los ejercicios que tienen en su guía. En esa guía pueden ustedes practicar, hay unos ejercicios allá
para que ustedes vean si aprendieron bien o no el tema. Les recomiendo mirar varias veces el video para lograr comprender el sentido de lo que les estoy diciendo.